Francia se hunde y la situación es mucho más complicada de lo que nos intentan mostrar los medios de comunicación. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y muchas gracias por seguir este canal. Os pido por favor que hagáis una suscripción, que pongáis vuestros comentarios y que le deis a un like. Lo que está ocurriendo en Francia no es una novedad, es muy preocupante el hecho de que se haya generado una ola no de protestas, sino de vandalismo y de ataques a toda la sociedad civil, una auténtica batalla campal por Francia ante lo que ha sido, por supuesto, una acción policial que ha sido inmediatamente reprimida y amonestada como merece ser, por supuesto. Pero es interesante entender que hemos visto hace relativamente poco cómo una persona se adentraba en un parque infantil y se liaba a puñaladas con niños y mujeres y no se generaron ningún tipo de protestas, ni ataques, ni muchísimo menos el vandalismo que estamos viendo en Francia. Lo que está ocurriendo en Francia es algo que ha estado generándose durante años, lenta pero inexorablemente. Primero, ya con el presidente Chirac hubo una serie de ataques y de acciones vandálicas como estas en las que tuvo que acudir inmediatamente, pues todas las fuerzas policiales, los cuerpos de seguridad, etc. Pero es que esto está ocurriendo porque se están generando en toda Francia guetos en los que los ciudadanos están literalmente en estados fuera del estado. Hay toda una cantidad de barrios y de áreas en la que los ciudadanos no se sienten franceses para nada, no tienen el más mínimo interés en adaptarse a la cultura ni en participar de lo que es el Estado. Simplemente se están creando pequeños mini estados con reglas completamente diferentes en las que la policía ni siquiera se adentra y además en una situación que es cada vez peor. Y es cada vez peor ¿por qué? Porque antes muchos de los partidos más extremos pues le echaban la culpa ¿a quién? A la inmigración, claro, pero es que no son inmigrantes. Es que los que están llevando a cabo estas acciones vandálicas son ciudadanos nacidos en Francia. Son ciudadanos nacidos en Francia en un entorno en el que la inmersión en la cultura francesa, la participación en las instituciones, lo que es el adaptarse a una nación, etcétera, simplemente no existe. Son personas que habréis visto vídeos, etcétera, de ciudadanos diciendo que no se sienten franceses y que por su color de piel o por su religión, etcétera, simplemente están cada vez más despegados de la sociedad. Muchos le echan la culpa de todo esto pues a la falta de políticas sociales, a todo lo que tiene que ver con, pues mucha gente dice que es que claro, es un problema de exclusión, es un problema de falta de apoyo gubernamental. Y Francia es el póster, el absoluto y clarísimo estandarte del gasto público a toda costa. La subvención por la subvención, el mayor gasto público de toda la Unión Europea, el mayor número de funcionarios de toda la Unión Europea con respecto a la fuerza laboral, además un país en el que los gobiernos han hecho exactamente lo mismo siempre en términos económicos, que es gastar y gastar, no ha tenido un presupuesto equilibrado desde finales de los años 70 y en el que todo ese engranaje de subvenciones, de buenismo, de supuesta victimización de la población, pero a la vez convertir a los ciudadanos en clientes rehenes de una sociedad completa y absolutamente paternalista y a la vez extractiva y confiscatoria, lo que hace es que el desapego de todos esos ciudadanos
ante lo que es una sociedad que no es que no les dé oportunidades, es que ellos mismos y en su cultura y sus familiares, etcétera, han destruido también esas oportunidades. Claro, es relativamente fácil decir que todo esto se soluciona con muchas más subvenciones, mucho más gasto público y mucho más buenismo, pero no funciona. La realidad es que dejando que los ciudadanos que entran en un país creen su propio gueto y se aíslen de la cultura, no se adapten a la cultura, simplemente creen su propio entorno en el que lo que pasa es que terminan viviendo unos después de otros de subvenciones y de las supuestas ayudas estatales que luego encima no les sacan de la pobreza, sino que les llevan todavía a ser más excluidos y les llevan a todavía estar menos integrados en la sociedad. Y esto es importante entenderlo. Es importante entender que lo que está ocurriendo aquí es el fracaso del buenismo, que lo que está ocurriendo en Francia va a ocurrir y está ocurriendo en muchas otras ciudades y está en muchos otros países de la Unión Europea. Que lo que estamos viviendo lo vamos a ver en el futuro también en España si se continúa con la errada política de pensar que nuestra cultura es la que hay que atacar y que las culturas que vienen con la inmigración, etcétera, en vez de tener que adaptarse y colaborar y ser, bueno, lo que es una sociedad es integración, una sociedad es mejora de las oportunidades para todos, ofreciendo a los ciudadanos que llegan la oportunidad de, integrándose, mejorar. Cuando a esos ciudadanos lo único que se les ofrece es la subvención, la paguita y se les niega cualquier obligación de adaptarse, de integrarse, de fortalecer los lazos con la cultura nacional, lo que se generan en realidad son 2, 3, 4 países diferentes dentro de una misma circunscripción política. Al final, la realidad es que Francia ha sido el ejemplo para toda la izquierda y para todos los países de nuestro entorno en cuanto a lo que debe ser un Estado potente, fuerte, grande, con muchísimas subvenciones, con muchísimo gasto público, con más intervención estatal que ninguno, un país en el que el liberalismo simplemente no existe. Y lo que estamos viviendo es el resultado. Estamos viendo el resultado de la destructiva acción del subvencionismo, del intervencionismo, de esa política de buenismo que lo único que hace es que los ciudadanos terminen, y no probablemente por su culpa, pero terminen más excluidos, más pobres y menos integrados, simplemente porque el país y la nación, todo el engranaje público, en vez de ayudar y fortalecer la integración y los mecanismos para que los ciudadanos se mejoren sus condiciones de vida desde el emprendimiento, desde el trabajo, desde el ahorro, pues al negar la cultura interna, al negar los valores y principios de la sociedad, al negar todos los efectos necesarios y positivos económicos que tiene el esfuerzo, la meritocracia y el trabajo, y entregarse al subvencionismo y el buenismo, lo que termina pasando es lo que estáis viendo, un país en llamas que no es la primera vez, que no es la segunda vez y tampoco será la última, porque al contrario de lo que estamos hablando, los gobernantes decidirán doblar la apuesta a la subvención, la paguita, el intervencionismo y el estatismo buenista, en vez de reconocer el fracaso absoluto de una política que lo que ha hecho ha sido negar la cultura, los valores y principios de la sociedad occidental y permitir que se generasen guetos excluyentes que lo que han hecho ha sido empeorar la posición no solamente de los que emigraban, sino también de sus hijos, de sus familiares, de todas las personas que ya son ciudadanos del país. Un absoluto desastre del buenismo que viene a toda Europa y luego dicen que es que sí, la ultraderecha, etcétera, y no sé qué. No, la realidad es que lo que estamos viviendo es
la consecuencia de negar la importancia de defender nuestros valores, nuestros principios y la importancia de defender que la integración de las personas que se unen en una sociedad son elementos esenciales para que desde la meritocracia, el trabajo, el empleo, el emprendimiento, el trabajo duro y desde luego la integración en la sociedad es como se progresa. La subvención, el intervencionismo, el estatismo buenista ha llevado a esto y la solución ahora no es fácil, porque a ver quién toma decisiones ahora cuando la inmensa mayoría de los vándalos y de los que están atacando son ciudadanos de pleno derecho nacidos en Francia. Ojo, nacidos en Francia. Estos no son inmigrantes. Y es muy importante entender que si seguimos creando guetos en donde se autoexcluyen las personas al principio, después excluyen a todo el mundo y convierten los países en un absoluto erial, y está pasando en toda Europa. Que no te engañen.